El ETF de Bitcoin ha sido aprobado. Y quiero decirte que son 11 fondos de inversión que la SEC Terminator ha aprobado para Bitcoin. Vamos con el dato. Como ustedes saben, la SEC Terminator no está de acuerdo con muchas cosas, pero en esta ocasión ha aprobado 11 ETF de diferentes compañías. Son los fondos de inversión. Tenemos aquí a Gary Gensler, quien es el que tiene el control de la SEC. Como ustedes saben, él acaba de aprobar 11 fondos de inversión para los ETF de Bitcoin. Y tenemos aquí que en Cointelegraph nos dan esta noticia de que se aprobaron los fondos de inversión. Pero quiero ir acá a este portal web con esta información muy importante. Observen esto. Aquí está el detalle, está la información. Y aquí les tengo las 11 empresas que fueron aprobadas para este ETF. Tenemos a Grayscale Bitcoin Trust, tenemos en segundo lugar a Bitwise Bitcoin ETF, en tercer lugar tenemos a Hashdex Bitcoin ETF, en cuarto lugar a iShares Bitcoin Trust, en quinto lugar tenemos a Valkyrie Bitcoin Fund, en sexto lugar está ARK 21 Shares Bitcoin ETF, en la posición número 7 tenemos a Invesco Galaxy Bitcoin ETF, en la posición 8 tenemos a VanEck Bitcoin Trust, en la posición número 9 tenemos a Wisdom Tree Bitcoin Fund, y en la posición número 10 tenemos a Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. En la última posición, que es la número 11, tenemos a Franklin Bitcoin ETF. Estos son los 11 fondos autorizados por el regulador de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC. Y lo curioso es este dato. Según la información que tenemos aquí, nos dice que tras esta aprobación de Bitcoin, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, como le dije, conocida como la SEC, publicó un comunicado escrito por Gary Gensler. Este señor tiene sus cosas, ¿no? Vamos a leer el comunicado de el señor Gary Gensler sobre qué dice él al respecto de Bitcoin y las criptomonedas. Y lo que dice el presidente de la SEC es lo siguiente. El presidente de la SEC destaca que la aprobación de los ETF de Bitcoin no implica una validación del activo en sí mismo. En cambio, explica que la SEC ha evaluado y aprobado estos fondos en función de los criterios regulatorios específicos que rigen los productos financieros. Gensler califica a Bitcoin como principalmente un activo especulativo y que es volátil. Y también dice que se utiliza para actividades ilícitas. Ya vamos mal por ahí, ¿eh? Ya están viendo el detalle. El funcionario estadounidense subraya también que si bien los ETFs han pasado la evaluación regulatoria, los inversionistas deben entender los riesgos asociados con la inversión en el activo digital. Como si la gente no supiera esto. Bitcoin tiene más de 14 años de estar en el mercado, de estar funcionando, de estar operando. La gente sabe cuál es el riesgo. Y yo sé que muchas personas en sus inicios pues perdieron mucho dinero, y al día de hoy sé que muchos pierden dinero al comprar Bitcoin de forma muy cara y después venderlos de forma muy barata, porque se desesperan, porque el secreto de hacer riqueza es ser un holder de un criptoactivo como lo es Bitcoin u otras criptomonedas.
Bueno, yo no sé qué tú opinas del señor Gary Gensler. ¿Están de acuerdo con lo que él dice? Bueno, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con este señor. Yo sí les voy a decir algo. El hecho de que se hayan aprobado 11 ETFs de diferentes compañías, esto es muy poderoso. Quedó por ahí uno guindando que quizás para abril le den su aprobación o se lo nieguen. Pero esto le da un valor increíble a todo el ecosistema criptográfico. Observen qué es lo que va a pasar con Ethereum, que es el mayor beneficiado de la aprobación de estos ETFs de Bitcoin. ¿Y saben por qué? Adivinen por qué. Aquí está el detalle. Vamos a buscar información. Por cierto, este evento ha hecho que Ethereum ya esté por los $2.500 cada cripto. La aprobación de los ETF de Bitcoin es una garantía prácticamente para que los ETF de Ethereum sean aprobados también. Quiere decir que esto se va a poner interesante, y aquí hago un alto porque esta subida de precios que está sucediendo en este preciso momento nos dice pues que la SEC considera que tanto Bitcoin como Ether son commodities y no security, y por eso es que esos ETF los han aprobado, porque no son un security sino un commodities. Y tú te preguntarás qué es un commodities. Vamos a Google para que nos dé la información. Y Google nos dice: los commodities son bienes básicos que se utilizan como insumos en la producción de otros bienes y que pueden ser usados en el comercio, en el sector financiero, como objeto de adquisición. Voy a acercarme a la foto que está por acá, y como pueden ver en la foto, todo lo que debe ser un commodity, ahí observamos el petróleo, las carnes, el trigo, tenemos acá los metales, el oro, todos son commodities. Las materias primas son commodities. Y la ventaja de esto es que una materia prima la puede producir quien sea. En pocas palabras, nos están diciendo que Bitcoin se considera un commodity, al igual que Ethereum, porque cualquiera que tenga la capacidad de minar Bitcoin lo puede producir y lo puede vender y lo puede negociar. Pero el problema es este que están viendo a continuación: el grado de miedo y de codicia. Al día de hoy, esto está en un índice del 72%, el grado de codicia. Y esto va a hacer que Bitcoin se dispare en el CoinMarketCap. Vamos a observar el valor de Bitcoin al día de hoy. Y el CoinMarketCap nos dice que está en $46.630 cada Bitcoin. Y el Ether, que es de la blockchain de Ethereum, está en $2.583. Ayer, hablando con una persona que quería comprar algo de Ethereum, le dije: haz esto rápido porque van a aprobar el ETF de Bitcoin, y si eso sucede, el precio va a subir. Y la persona pues no me contactó, lo dejamos allí. Ayer Ethereum estaba en 2.300 y tanto. Hoy día ya está en 2.580. ¿Cómo va a estar de aquí al domingo? Puede ser que esté en 2.700. Y estas cosas suceden porque ahora mismo hay mucho FOMO, que significa pues no me quiero perder esta gran oportunidad y voy a aprovechar. Así que si tú estás viendo este video, no doy consejo de inversión a nadie, es decisión de cada quien que quiera entrar en alguno de estos activos digitales. Como yo les he dicho anteriormente, siempre hay un riesgo, pero si quieren que los ayude, ustedes saben, aquí estoy a la orden. Bueno, tenemos a Polygon Matic en 91 centavos. Vamos a seguir buscando por acá, a ver si encontramos a Uniswap. Uniswap está en 6.65. Y hace unas semanas atrás Uniswap estaba en 4 y pico. Está subiendo el exchange que utiliza One Ecosystem para intercambiar OS por USDT. Bueno, chicos y chicas, si les ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal, que es completamente gratis.
Nos vemos pronto.